Buenas, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, esto es El Mundo de Chule. Hoy traigo para todos ustedes la historia de Selva, pero te voy a comentar una partecita de la historia, ¿sí? Te voy a comentar por qué Selva se llama Selva, también voy a decirte algo acerca de los inicios, qué era Selva antes de que sea este pueblo, qué era un paisaje, cómo era el relieve. Bueno, cuando tenemos que hablar, ¿sí?, de antes de 1892, nos vamos a referir a la línea de Fortines, por ejemplo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la línea de Fortines? Porque yo también me pregunté lo mismo. La línea de Fortines eran, podremos decir, los que protegían esta parte, este suelo de lo que después fue nuestro pueblo. Los fortines eran los fuertes que estaban donde se agrupaban los soldados que estaban armados, ¿no es cierto?, para poder defender a estos suelos de los ataques de los indígenas. Los malones que eran provocados por los sanavirones, los quelosis, los malquesis, bueno, entre otros. También tenemos que referirnos a la navegación del del río Salado. Porque, bueno, también era necesario de que si teníamos que fundar un pueblo más adelante, ocupar estas tierras, es necesario de que sean tierras productivas, que haya bañados. Y bueno, eso es lo que tuvieron en cuenta en aquel tiempo, la navegación del río Salado, y también lo que influyó muchísimo, yo creo que diría principalmente lo que influyó en la creación de este pueblo y todos los otros pueblos que fueron siguiendo, fue la introducción de las líneas férreas, ¿sí? Con la llegada del ferrocarril es ahí cuando comienza todo el movimiento, ¿no es cierto? Bien, ahora yo te voy a comentar, ¿sí?, ¿por qué Selva se llama Selva? Resulta que la señora Selva era la esposa, ¿sí? Era una mujer porteña de alta clase, o sea, de la élite, podemos decirlo así, que conoció a este hombre, don Tristán Malbrán, ¿sí?, este cordobés que era diputado nacional. Lo conoce en Buenos Aires y gracias a este romance, este casamiento, es que nuestro pueblo lleva el nombre de Selva. Sí, la señora Selva Arrufó González de Malbrán. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre don Tristán Malbrán y Vicente Casares, que son, podríamos decir, las dos personitas más importantes que vas a encontrar en esta historia. ¿Por qué digo más importante? Porque en aquel tiempo era necesario, se llamó a licitación, ¿no es cierto? Y estos dos señores fueron los que compraron una cantidad de campos, pero muy extensa, ¿sí? Tanto es así que se podría decir que aproximadamente desde La Rubia hasta lo que hoy es Casares era propiedad de estos dos señores, Tristán Malbrán y Vicente Casares. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, cuando compran los campos es ahí cuando comienza también el trazado del ferrocarril, de las líneas férreas, ¿sí? Con el tiempo, bueno, se terminó la obra del ferrocarril, se inauguró año 1892 y es aquí un dato bastante importante, ¿no es cierto?, que tengo que comentarles. Que en el momento cuando tienen que dar los nombres a los distintos pueblos, los nombres fueron dependiendo del kilometraje de la estación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay que empezar a comentar, a nombrar algunas estaciones de acuerdo al kilómetro de la estación y al nombre de la estación derivaba el nombre del pueblo. A ver, yo acá se lo voy a leer
tal cual lo que dice el libro, ¿sí? La empresa ferroviaria era la que proponía los nombres y la designación que llevan las estaciones desde el kilómetro 80 hasta el 260 de la prolongación Sunchales-Tucumán. Revela la consideración que han merecido los propietarios de los campos. Claro, en el kilómetro 80 tenemos la estancia Javier Arrufó. Todos conocen el pueblo Arrufó, ¿verdad? Y pocos sabían que era el padre político de don Tristán Malbrán. En el kilómetro 108 tenemos la estación Ercilia, ¿sí? Esto fue en homenaje a doña Ercilia Lynch de Casares, esposa del señor Vicente Casares. Kilómetro 125, estación Ceres, diosa pagana de la agricultura. Ustedes fíjense que en ese tiempo, no sé, esto como da de pensar de que algunas de las personas como que estudiaban muchísimo lo que era la mitología y ese tipo de cosas, porque consideraron como relevancia el nombre Ceres de la diosa de la agricultura. Kilómetro 137,5 y acá estamos nosotros, estación Selva, homenaje a la señora Selva Arrufó de Malbrán, esposa de don Tristán Malbrán. Kilómetro 170, estación La Argentina, que se recuerda a la Sociedad Anónima Colonizadora Argentina, que es así como se nombró la compañía, que estaba dirigida por estas dos personas, Tristán Malbrán y Vicente Casares. Kilómetro 202, estación Tristán Malbrán, propietario de la parcela. Y kilómetro 260, estación Vicente Casares, también propietario de la parcela. Bien, una vez que en 1892 se inaugura oficialmente, ¿no es cierto?, lo que es hoy por hoy Selva. El 20 de julio de 1892 es ahí cuando se trae a una gran cantidad de agricultores para que se le pueda dar un poco más de vida a todo este pueblo. Bueno, que en aquel tiempo no era un pueblo, era como, bueno, un paraje que recién comenzaba a funcionar. En el libro de Ceres, del cincuentenario, es ahí donde se aclara que ya para el año 1888, cuando ya se sabía de que se venía trabajando con las líneas férreas, fueron, o sea, como que vinieron, no me sale otra palabra, pero vinieron gente como por ejemplo panaderos, carniceros, herreros, que le fueron dando vida al comercio de aquí de Ceres, y se cree que posiblemente también haya sucedido lo mismo con Selva. En este libro se aclara de que Selva no tiene un claro fundador. Si bien es cierto de que hay personas que influyeron, ¿sí?, en la creación de este pueblo, como por ejemplo la compra de este suelo que fue hecha por el señor Tristán Malbrán y Vicente Casares, no significa de que estos señores hayan creado Selva. Se dice que eran pueblos creados a punta de riel, se le decía en ese tiempo. ¿Qué otra cosita importante que no quiero que se me escape? Se dice que antes de 1892, en este libro lo nombran al señor Coco Torre, donde él comenta que ya en aquellos tiempos había algunos ranchos un tanto dispersos y que
en la parte de lo que hoy es la plaza, ¿sí? Ahí había una isleta, mucha cantidad de árboles, donde la gente paraba a descansar los caballos, los animales. Selva era el lugar, era el paraje donde la gente venía, descansaba y seguía el rumbo hasta Salta. Bien, a ver, ¿qué más podemos comentar? Esto es algo importante para que lo sepan. Cabe aclarar de que si bien las 3 colonias fueron declaradas oficialmente en el 1 de julio del año 1892, en aquel tiempo fueron declaradas por el gobernador de Santa Fe. Por lo tanto, Selva pertenecía a Santa Fe. Pero, ¿qué es lo que pasa? El trazado de los pueblos todavía estaba ahí en una disputa entre Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, ¿sí? Todavía no se había trazado bien el mapa de cómo iba a ser Santa Fe, cómo iba a ser Santiago, ¿se entiende? Pasaron los años, año 1896, es ahí cuando oficialmente se crea el trazado de la provincia de Santiago del Estero y, bueno, Selva queda dentro de la provincia de Santiago. Si vos querés saber en qué se basaron para poder realizar el trazado de lo que hoy es Selva, bueno, hacémelo saber porque vamos a hacer un segundo video sobre esto, si a vos te parece, si no te aburre, ¿sí? Y bueno, antes de despedirme, tengo que agradecer, ¿sí?, al trabajo excelente que hizo el señor Seba Fabiani con todos sus alumnos. Miren lo que es esto. ¿Lo ves? Esto es un trabajo bastante extenso, ¿sí? Y bueno, el señor profesor Sebastián Fabiani con sus alumnos, la verdad que hicieron un trabajo bastante completo. Y falta el otro tomo, ¿sí? Bueno, quizá en el próximo video, si encuentro información, puedo hablar acerca del origen de las estancias viejas, antiguas, que tenemos hoy en nuestra ciudad de Selva, ¿sí? Bueno, gente, eso es todo. Será hasta la próxima.